para que ustedes tengan y puedan acceder en cualquier momento a esta clase. Entonces, nada más muchachos. Entonces, empecemos con nuestro estudio de la elipse. Como pueden observar en el libro tiene muchísima teoría, ¿no es cierto? Pero nosotros nos vamos a enfocar, así como en la parábola, en lo más importante, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos vamos a hacer nosotros, lo más importante. A ver, una elipse tiene un formato, ¿de acuerdo? Tiene unos elementos. Entonces, siempre ustedes van a tener esta forma de la elipse, con esta ecuación, que es x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1, ¿de acuerdo? Este es igual, se conoce como la ecuación canónica, ¿de acuerdo? A ver, vamos viendo las diferencias. ¿Se acuerdan que la circunferencia tenía esta forma? X al cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. La parábola podía ser esta forma. Y cuadrado es igual a 4px y x cuadrado es igual a 4py, ¿no es cierto? Entonces, esta era una circunferencia, estas son parábolas, y esta de aquí es la elipse, ¿de acuerdo? Esa es la forma canónica de la elipse, ¿de acuerdo? También habíamos visto la ecuación general, pero ya vamos a ir a ver unos ejercicios y cómo reconocer cómo es, si es una elipse, parábola o hipérbola a partir de su ecuación general. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita, la circunferencia, la parábola, y ahorita nos toca la elipse, ¿de acuerdo? Y esta es la ecuación de una elipse, ¿de acuerdo? Esta es la ecuación de una elipse que se encuentra en el origen. Ahora, vamos a ir viendo los elementos que tiene esa elipse, porque aquí ustedes pueden observar que hay un parámetro A, por acá está B, entonces vamos a ver qué es cada una de esas cosas, ¿de acuerdo? Vamos a identificar también cuando una elipse es horizontal y cuando una elipse es vertical, y con eso pues les ayudará muchísimo en el examen sin necesidad de aprenderse fórmulas, como yo les digo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con esto. Vamos a poner una elipse horizontal, solo para la explicación, pero la vertical pues tiene los mismos elementos. ¿De acuerdo? Una elipse, bueno, aquí no está tan bonita. Vamos a dibujar una elipse bien chévere, ¿ya? Ahí está una elipse. Y de esa elipse que nosotros tenemos aquí, vamos a ver cuáles son sus elementos, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son los elementos de la elipse que está en la pizarra? Listo, ahí está la elipse. Ahora, de esa elipse que nosotros tenemos ahí, tenemos los elementos más importantes. Bueno, este es del eje Y, este es del eje X. Aquí, recordemos cuáles eran los elementos importantes de una circunferencia, pues era el centro y el radio. ¿Cuáles eran los elementos importantes de una parábola? De una parábola era el vértice, el foco y la directriz, ¿no es cierto? En cambio acá, los más importantes, hay más, miren. Este es del centro, ¿de acuerdo? Este es del centro. Acá tiene un vértice 1, porque las elipses tienen dos vértices. Y este de acá es el vértice número 2, mira. Los elementos de la elipse han sido el centro, los vértices, y también hay otros elementos que son los focos. Los focos. Entonces, foco 1 y por aquí estaría el foco número 2. ¿De acuerdo? Ahora, esta distancia de aquí hasta acá arriba no es tan importante, digamos, entre comillas, no es tan importante, pero no tiene un nombre específico. Por lo general, algunos libros le dicen eje imaginario o semieje menor, ¿de acuerdo? O eje menor. Pero bueno, la cosa es que quiero que tengan claro estos tres que están graficados, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos tres? El centro, los vértices y los focos. Eso quiero que se den cuenta. Los vértices, los focos y el centro. Esas son las partes más importantes del elipse y con la que ustedes tienen que reconocer en el examen, ¿de acuerdo? Centro, vértices y focos. Centro, vértices y focos. Ahora, ¿cómo van a descubrir ustedes el centro, vértice y el foco sin necesidad de utilizar ecuaciones? Eso también. Primero la explicación y luego vamos a ver cómo esto lo podemos hacer súper rapidísimo, ¿de acuerdo? Súper rápido. De hecho, más rápido que una parábola. ¿Listo? Y lo mismo que les estoy explicando para la elipse, les va a servir para la hipérbola. Por eso, si ustedes entienden la elipse, tranquilamente van a entender la hipérbola, ¿de acuerdo? Entonces, mucha concentración en esta parte, ¿de acuerdo? Ahora, miren, siempre en matemáticas le han dado un nombre a la distancia desde el centro hacia el vértice, ¿de acuerdo? La distancia desde el centro de la elipse hacia el vértice lo conocemos como A, ¿de acuerdo? Así se llama. Entonces no se olvide que en una elipse o en una hipérbola que veremos luego, siempre la distancia desde el centro al vértice se llama A.
Es decir, que desde el centro hacia el otro vértice también es A porque es simétrica, pues, ¿de acuerdo? También es A. ¿Listo? Ahora, la distancia desde el centro hacia un foco, sea elipse o hipérbola, que luego vamos a ver, le han bautizado con el nombre de C, ¿de acuerdo? C, así se llama. Por lo tanto, la distancia desde el centro hacia el otro foco también es C, C minúscula. Este es C grande de centro y este es C minúscula del parámetro C, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué es B? Pues B solamente es la distancia desde el centro hacia el lado más pequeño de la elipse, que en este caso, esta distancia de aquí hasta acá arriba, eso es B. Y la distancia de aquí acá abajo también es B. ¿De acuerdo? Y existe una relación medio interesante para calcular, una relación que existe entre esas tres letras. ¿Qué sucede? Que desde aquí hasta acá, es decir, desde el centro hacia el foco, nosotros sabemos que es C. Y desde este puntito hacia arriba, nosotros sabemos que es B. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que la A es la hipotenusa. Pero la A y la B siempre van a ser un dato para ustedes, ¿de acuerdo? Lo que ustedes van a tener que calcular no es ni la A ni la B, sino van a ser la C, ¿de acuerdo? Entonces, esta C que está aquí, dice C cuadrado, es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Esta es la relación importante para el elipse. A ver, ¿qué nomás debemos saber? A ver, primeramente, que la A es la distancia desde el centro hacia el vértice, que C es la distancia desde el centro hacia el foco y que B es la distancia hacia el lado más pequeño del elipse. ¿Cómo relaciono esas tres variables? Pues C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahorita, no estamos haciendo con respuestas todavía porque estamos dando la explicación. Obviamente con las respuestas va a ser súper más rápido de calcular esto, ¿de acuerdo? Entonces, mira, vamos a poner unos ejemplitos para poder solucionar esto. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una ecuación y cuadrado sobre, digamos, 25, no, o pongamos aquí, ya, aquí x al cuadrado sobre 16 es igual a 1, ¿de acuerdo? Ese es una elipse. ¿Por qué es una elipse? ¿Por qué me doy cuenta que es una elipse? Primero, porque tengo que tener el signo más y eso tiene que estar igualado a 1. Ahí me doy cuenta. Entonces, si aquí estuviera el signo menos, eso ya no es una elipse, ¿de acuerdo? O si aquí estuviera el signo menos y acá es el signo más, tampoco es una elipse. Para que sea una elipse, los dos tienen que ser positivos y tienen que estar igualados a 1, ¿de acuerdo? O que exista la posibilidad de igualar a 1. ¿Listo? Bueno, eso nomás. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si la elipse es horizontal o si es vertical? Yo tengo que fijarme en el denominador de cada letra. En este caso, yo tengo que ver cuál de los dos es más grande. Por ejemplo, mire, ¿cuál de los dos es más grande? Obviamente es 25. ¿El 25 sobre qué letra está? Está sobre la letra Y. Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión? Es vertical, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Qué significa que una elipse sea vertical? Una elipse vertical es esta de aquí, mire. ¿Qué significa que sea vertical? Que todos sus elementos están en el eje Y. Es decir, que si esta elipse es vertical, sus focos, ¿de acuerdo? Sus vértices y sus focos, ¿en qué eje están? En el eje Y. Por lo tanto, la coordenada del vértice de los focos en X sería 0. Esa es la primera conclusión que obtengo de esto, ¿de acuerdo? Esa es la primera conclusión que yo podría obtener de esto, ¿de acuerdo? A ver, vamos primero. Mire la primera conclusión. Imagínese que usted ya se dio cuenta que era vertical. Ya. ¿Cuál es su conclusión entonces? Mi conclusión es que el vértice, los focos, ¿en dónde están? En el eje Y. Si mis vértices y mis focos están en el eje Y, significa que la coordenada en X, ¿cuánto vale? 0, pues, ¿de acuerdo? Y ahí, si usted tuviera una serie de respuestas, entonces, ¿usted qué haría? Descartar las que tienen algún número en X y ver las que tienen 0 en X, ¿no es cierto? Eso también ya vamos a hacer luego, ¿de acuerdo? Ahora, ya, eso era solamente una partecita. Ahora, miren, ya sabemos que es vertical, sabemos que sus vértices y sus focos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el eje Y, por lo tanto la coordenada en X vale 0. Ahora, imaginémonos que no sabemos eso, pero lo que sí sabemos es que es vertical, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el número más grande siempre es A cuadrado, siempre. Y por lo tanto, el otro número que le queda es B cuadrado, que sería 16. Ahora, ¿cómo sacaría? Vamos a sacar ahorita primero las coordenadas de los vértices. ¿Listo? Vamos a sacar las coordenadas de los vértices. Segundo, las coordenadas de los focos. En eso nos vamos a concentrar más, ¿de acuerdo?
Coordenadas de los vértices. A ver, ¿se acuerdan que desde el centro de la elipse hacia el vértice, qué nombre tomaba? ¿Sí o no que era el nombre de A? ¿Sí o no? Así dijimos. Eso para una elipse y para una hipérbola. Por lo tanto, A ya sé que vale 5. Listo. Con esto yo ya puedo obtener cuánto vale las coordenadas del vértice número 1. El vértice número 1 tiene coordenada en x0, pero en y obviamente es el valor de A, pero A vale 5. El primer vértice tiene coordenadas 0,5. ¿De acuerdo? El otro vértice que está para abajo, también dijimos que desde el centro hacia el otro vértice también tiene una distancia de A. Pero esa A está hacia abajo, por lo tanto sería 0, menos 5, mire. Ahí están las coordenadas de los dos vértices de esa elipse, ¿de acuerdo? Mire, así de facilito. Exactamente, así como lo dice Lisbeth, Alejandra. Ya miren, ahora sí, los focos. Ahora, ¿cómo yo obtengo los focos? A ver, los focos, decíamos que los focos se encontraban a una distancia, ¿qué? C, ¿no es cierto? Del centro. Es decir, cada foco se encuentra a una distancia C. Pero aquí yo apenas tengo A cuadrado y tengo B cuadrado. C cuadrado yo no tengo, o C no tengo. Por lo tanto, yo con la relación que les enseñé, C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Por lo tanto, 25 menos 16 me viene dando, ¿cuánto? 9. Y la raíz de 9 es 3. Por lo tanto, esta distancia, las coordenadas de ese foco, sería ¿desde dónde? Obviamente, el foco 1, la coordenada en X es 0, pero en Y es 3. Y el foco número 2 será 0, menos 3. Así de facilito sería esto. Miren lo fácil que es calcular esto sin ningún tipo de ecuación. ¿De acuerdo? Exactamente, como dice Grade 0,3 y 0 menos 3. Una elipse es incluso mucho más fácil que los otros ejercicios que hemos estado haciendo, ¿de acuerdo? Esta sería una elipse cuyo centro se encuentra en el origen, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otro más. A ver, vamos por acá que me están preguntando. ¿Cómo sabía que era vertical u horizontal? Tienes que fijarte en el denominador. En este caso, el denominador, el número más grande, está sobre Y. Como el número más grande está sobre Y, es una elipse vertical. ¿De acuerdo? Así de facilito. En este caso que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, yo tengo x al cuadrado sobre 25, imaginémonos, más y cuadrado sobre 16 es igual a 1. ¿Cuál es mi conclusión? Esta de aquí, como el número más grande está sobre la x, esta es una elipse horizontal. ¿Qué significa que sea horizontal? Que tus vértices, tus focos y los elementos de esa elipse van a estar ¿en dónde? Obviamente en el eje X, ¿no es cierto? Por lo tanto, mira, aquí estaría el vértice, aquí estarían los focos, aquí vértice 1, foco 2, vértice 2. Entonces, si es horizontal, sus vértices y sus focos van a encontrarse en el eje X. ¿Qué significa? Que todas las coordenadas de esos vértices van a tener coordenada en Y0. Pues esa es la primera condición que me serviría a mí para ver mediante el método de utilización de respuestas, que también ya vamos a darnos cuenta, vamos a hacer un ejercicio y para que se den cuenta la facilidad que va a ser esto, ¿de acuerdo? A ver, veamos por aquí. Por acá ya me está... ¿Qué exactamente, Angie? Si es horizontal o vertical o qué parte. Ya, entonces mira, si yo me doy cuenta que es vertical, imagínate en este caso, si es vertical, ¿qué significa? Que los focos y tus vértices, ¿en dónde están? En el eje Y, pues. ¿Qué significado tiene que esté en el eje Y? Que todos los elementos que tú estás analizando, su coordenada en X, ¿cuánto va a ser? 0, mira. Si te das cuenta, mira. Y lo comprobamos. Es decir, si es vertical, todos sus elementos en X van a ser 0. Toditos, mira. Es decir, la componente en X de todos los elementos, tanto vértice como esos elementos, van a ser 0. Incluso aquí yo hubiese podido preguntar cuáles son las coordenadas del centro, ¿no es cierto? El centro, como la X ni la Y no está acompañado de un número sumándose o restándose, las coordenadas del centro sería 0, 0 en este caso también, ¿no es cierto? Entonces, mira, esa es la idea. Si es vertical, como está en Y, no se desplaza en X ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso es que la coordenada en X es 0, mira. Eso es lo importante. En cambio, si es horizontal, entonces tus vértices y tus focos, ¿en dónde van a estar? En el eje X. Es decir, que no va a estar ni hacia arriba ni hacia abajo. Como tus vértices y tus focos no van a estar ni hacia arriba ni hacia abajo, su coordenada en Y siempre va a ser 0.
Eso es lo importante de esto, ¿de acuerdo? Entonces, saber esas cosas te van a ayudar muchísimo. ¿Cómo saco las fases? Las fases, ¿qué fases? ¿De qué fases me hablas? ¿Cómo saco las fases? No sé de qué me hablas, Nicolás. ¿Cómo saco las fases, Nicolás Bastidas? Esas no son fases, bueno, se llaman focos. Ya, bueno. Ahora sí, justamente eso estoy explicando y expliqué acá arriba, ¿no es cierto? Edison Viteri levantó la mano. ¿Qué quieres decirme, Edison? Sí, yo le levanté la mano. Dije una pregunta. Sí. Cuando voy a sacar los vértices, cuando es horizontal o vertical, siempre me fijo en el mayor, en el número mayor que estés en el X o en la Y, Sí, en el o denominador. cualquier que Exacto. estés en la... Sí, Exacto. El número más grande te dice si es horizontal o vertical. En este caso es horizontal porque el número más grande está en X. Ahora, justamente ahorita voy a sacar los vértices y los focos. Bien, por ejemplo, ahí ya. nosotros sabemos que para Ujú. sacar, nosotros sabemos que para sacar el vértice, ¿qué necesitamos? A, B o C. A ver, dígame, para sacar el vértice, ¿qué necesitan? A, B o C para sacar el vértice. A, B o C. A, pues, porque yo le dije que la distancia desde el centro hacia el vértice se llama A, pues por eso para el vértice yo necesito A. Entonces, lo que yo tengo aquí, el número más grande no es A cuadrado. Por lo tanto, el valor de A es 5. Y con esto ya sabe, pues, que la distancia desde aquí hasta acá es 5. Es decir, que este numerito de aquí es 5. Por lo tanto, coordenadas de los vértices, del vértice 1, a ver, en X, ¿cuánto es? Mire, aquí está en X, ¿cuánto es? 5. Pero en Y es 0, pues porque no se va a ningún lado. Esa es la coordenada del primer vértice. El segundo vértice del centro también se encuentra a una distancia de A, pero obviamente está para la izquierda y sería menos 5. Por lo tanto sería menos 5,0. Miren, ya están las coordenadas del vértice. Solamente tienen que calcular cuánto vale A, pues. ¿Y cuánto vale A? Y está aquí. Está en el denominador, porque la A es el número más grandote, ¿de acuerdo? Entonces, si sacas la raíz del número más grande, tú ya puedes calcular cuál es ese vértice, ¿de acuerdo? Esa es la idea. ¿Entendido? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Preguntas? Veamos por aquí. Exacto, siempre es A. ¿De acuerdo? El número más grande siempre es A. El elipse, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver que en la hipérbola no es así. ¿Listo? El número más grande siempre es A. Y por ejemplo, mira acá arriba igual. El número más grande acá arriba igual es A, mira. Por ejemplo, mira, este número de acá arriba está bajo la Y, pero esa información solo te dice que es vertical. Pero obviamente el número más grande también es A, ¿de acuerdo? Ahora, yo necesito sacar el foco. ¿Cómo saco los focos? ¿Qué necesito? ¿A, B o C? ¿A qué distancia está el foco? ¿A, B o C? Ya dijimos, ¿no es cierto? Que para el foco necesito ¿qué? C, exacto. La distancia desde el centro hacia el foco es C. Pero aquí yo no tengo C porque este valor de aquí es B cuadrado, que es 16. Por lo tanto, yo utilizo la relación que me dice C cuadrado es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Obviamente, ¿cómo se dan cuenta de la fórmula? No es necesario que se den cuenta de la fórmula. Solamente restan el número más grande menos el más pequeño y le quitan y le sacan la raíz. Pues. 25 menos 16. Imagínense que usted resta mal 16 menos 25 y le queda negativo 9. La raíz cuadrada de un número negativo no hay, pues y entonces ahí podría darse cuenta que está haciendo mal. La raíz cuadrada sería 3, mire. Ya. Entonces ya sabe que este foco desde el centro hasta acá se encuentra a una distancia de 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del foco número 1? La coordenada del foco número 1 sería ¿cuánto? 3 en X, 0 en Y. Ah, pero el foco número 2 esté a la misma distancia, sino que para la izquierda. Sería menos 3,0. Y ahí están las coordenadas de los focos y las coordenadas de los vértices. Para el vértice, tiene que calcular A, pero la A ya está en la ecuación. ¿Listo? Para el foco, tiene que calcular C. ¿Qué tiene que hacer? Restar y sacar la raíz cuadrada. Vamos con otro para que os quede más clarito, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense que yo tengo X al cuadrado sobre 5 más Y cuadrado sobre 9 es igual a 1. ¿Listo? Ahora, primero, muchachos, ¿qué es horizontal o vertical? Eso primero, horizontal o vertical. Correcto, es vertical porque el número más grande está bajo la Y. Este es vertical. ¿Qué significa eso? Que esta elipse, sus elementos van a estar ¿en qué eje?
van a estar en el eje Y, ¿de acuerdo? Sus vértices que están aquí, sus focos que están por aquí, aquí está su otro foco y acá está su otro vértice. Esos elementos van a estar en el eje Y. ¿Qué significa? Que su componente en X va a ser 0. Bueno, igual eso no es tan relevante. Después ustedes mismos se dan cuenta. Obviamente cuando yo estoy haciendo por respuestas, ahí sí me sirve bastantísimo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya vamos a ir viendo también cómo hacer por respuestas. Ahora, miren, algo interesante. ¿Cuánto vale la A? ¿Sí o no que la A necesito para sacar el vértice? La A vale 3, ¿sí o no? Entonces, como la distancia desde el centro hacia el vértice es A, esto es 3. Vértice 1, coordenadas del vértice 1. Obviamente en X no se mueve para ningún lado, está en el origen, mire. Pero en Y sí se va hacia arriba, que sería 3. La coordenada del vértice 2, obviamente en X no se mueve, pero en Y estaría para abajo menos 3. Ahí están los vértices. Luego, los focos. Para los focos yo no necesito este número, sino necesito ¿qué? Para C cuadrado tienes que restar estos dos números, que serían 9 menos 5. Restas el más grande del denominador menos el más pequeño del denominador y esto te da 4. Y a eso le sacas la raíz cuadrada. Eso es 2. Y esa distancia desde el centro hacia el foco es 2. Ya esa es la C. Entonces, para el foco número 1, la distancia sería 0 en X, 2 en Y. El otro sería el 0 en X menos 2 en Y. Mira lo facilito que es sacar las coordenadas de los vértices y los focos en una elipse. ¿De acuerdo? Exactamente. Mira. No necesitas hacer nada. ¿Qué necesitas? Solamente necesitas cuánto vale A y cuánto vale la C. Pues así. Y exacto, el centro está en 0, 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué el centro está en 0, 0? Porque no existe, ¿no es cierto? Porque no existe ningún número que esté restándole o sumándole a la Y. ¿Listo? Sí, 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 la excentricidad, justamente eso vamos a ver ahorita, cómo se saca la excentricidad. Listo, la excentricidad en una elipse, si pidieran la excentricidad, se calcula como el valor de C sobre el valor de A. ¿De acuerdo? Es la excentricidad te permite descubrir si es una elipse o si es una hipérbola, ¿de acuerdo? Pero es un dato importante de la elipse nada más. Entonces, si te pidieran excentricidad, que es un valor, como tienes el valor de C y tienes el valor de A, que es 2/3, sería la excentricidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso no es tan difícil de calcular, ¿de acuerdo? Exacto, la excentricidad es C sobre A, que sería 2/3. Exactamente. ¿Listo? Para una elipse, uno descubre que es una elipse. A ver, aquí miren, en función de la excentricidad. Entonces, la excentricidad, si esta excentricidad es igual a 1, esta es una circunferencia. Si la excentricidad es menor que 1, es una elipse. Y la excentricidad, si es mayor a 1, es una hipérbola. Ya, entonces, eso también, para que lo tengan de dato. ¿Listo? Así se calcula. Sí, siempre es menor a 1 de la elipse, exacto. En una elipse siempre es más pequeña que 1. ¿Listo? Ahora, hagamos un ejercicio de estos mismos, pero como que ahora ya no está en el origen, ¿de acuerdo? Eso hagamos ya. Entonces, para que me entiendan, vamos a hacer aquí con unos cuadritos, vamos a poner unos cuadritos y vamos a hacer el ejercicio de una elipse cuyo centro ya no está en el origen, por ejemplo. No ha habido en el examen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de parábolas que no están en el origen, no ha habido. De elipse, tampoco. De hecho, los ejercicios que te han puesto siempre son con el origen en 0, 0. Pero yo te estoy dando incluso las que no estén en el origen, ¿de acuerdo? En la mayoría de ejercicios de la prueba, se ha dado el caso de que tienes parábolas, te han puesto parábolas, te han puesto elipses, te han puesto hipérbolas, pero nunca te han puesto hipérbolas, parábolas que no están en el origen. Siempre en todos los exámenes ha habido las más fáciles, las que están en el origen. Pero nada, por si las moscas, ¿no es cierto? También aprendamos cómo calcular cuando no se encuentra en el origen. Vimos circunferencia cuando está en el origen, cuando no está en el origen. Vimos parábola cuando está en el origen y no está en el origen, ¿no es cierto? Solamente nos dábamos cuenta de ciertas cosas. Y una elipse, ¿qué hacemos cuando no está en el origen? Pues obviamente, ustedes saben que la ecuación general, o la ecuación, digamos, la ecuación canónica de la elipse es y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1, ¿no es cierto? Ya, este es cuando la elipse está en el origen. Ya. Que para encontrar la ecuación cuando no está en el origen, yo ya les conversé que no necesitan hacer ningún cálculo matemático, solamente a la x tienes que restarle h, ¿no es cierto? Y a la y tienes que restarle k. Y con eso ya encuentras la ecuación
de una elipse, ¿no es cierto?, que no esté en el origen, ¿de acuerdo? Eso también es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden. Igual, nosotros cuando sabíamos, por ejemplo, de la circunferencia, x al cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado. ¿Qué hacíamos a la x? A la x le restábamos h y teníamos la ecuación de una circunferencia que no estaba en el origen. Lo mismo hacíamos con una parábola que la vimos el día de ayer. Entonces, ¿qué hicimos? A la y le restábamos k y a la x le restábamos h. Entonces, lo mismo, la misma idea, lo mismo va a ser en la hipérbola. Entonces, no necesitamos aprendernos una serie de ecuaciones ni nada por el estilo. Sino, lo importante en una elipse es que tú tienes aquí el signo más y está igualado a 1. Eso es lo importante. Tienes el signo más y está igualado a 1. Eso es lo más importante que debemos recordar. Por ejemplo, vamos a hacer la que les dije, ¿de acuerdo? Imaginémonos que yo tengo x menos 1 al cuadrado sobre 25 más y más 1 al cuadrado sobre 16 es igual a 1. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio ya. Vamos a poner aquí esto. Y no se olviden la definición. La definición es la que les va a dar la respuesta sin utilizar tantas ecuaciones. Primero, horizontal o vertical. ¿Cuál es el número más grande? 25. Por lo tanto, es horizontal, porque ese número está bajo la letra X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sabemos? Que a cuadrado, ¿cuánto vale? 25. Por lo tanto, a vale 5, miren muchachos. Ya, ahora viene lo interesante. Primera pregunta, ¿cuáles son las coordenadas del centro? Porque ahora sí, mi centro ya no es 0, 0. ¿Cuáles son las coordenadas del centro? El centro se busca de los números que están acompañándole a la X y acompañándole a la Y y debía cambiarle de signo, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Listo. Aquí miren, si usted se fija, el número que le está acompañando a la X es menos 1. Por lo tanto, yo pongo 1 positivo. Y el número que le está acompañando a la Y es más 1. Por lo tanto, pongo menos 1. Esas son las coordenadas del centro. Ese centro a mí me permite descubrir en dónde está. Mire, está en X1 y en Y menos 1. Ese es el centro. ¿Qué más conozco? Que esta elipse es horizontal. Por lo tanto, la liñita es esta. Por ahí va a estar. ¿Quién va a estar ahí? Por ahí va a estar los vértices y ¿qué más? Y los focos. Van a estar por esa línea verde, van a estar los vértices y los focos, ¿de acuerdo? Yo tengo que ubicar en dónde están los vértices y los focos. ¿Cómo ubico el vértice? Mire, nosotros por definición sabemos que el vértice se encuentra desde el centro hacia el vértice. ¿Qué distancia hay? Ah, no es cierto, pero eso no se olvide que es desde el centro de la elipse hacia el vértice. Entonces, desde mi centro de la elipse, que es este, es como que fuera mi nuevo origen, hacia la derecha estaría 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y aquí quién está? Aquí está mi vértice 1. Lo mismo hago para la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Aquí quién está? Mi vértice 2. Por lo tanto, ahorita sí voy a ver cuáles son sus coordenadas. Coordenada del vértice 1, mire, coordenada del vértice 1. Pero cuando tú quieres ver la coordenada ya del vértice 1, no vas a dar desde este centro, no, sino desde el origen. Por lo tanto, el puntito que quiero saber es este de aquí y empiezo a contarme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 6. ¿Y cuánto hacia abajo? Menos 1. Mira, ya está tu primer vértice. Vértice 2, lo mismo. Cuando yo quiero dar la respuesta es desde este origen, desde el plano cartesiano. 1, 2, 3, 4. Menos 4 porque está para la izquierda y hacia abajo menos 1. Mira, y están las coordenadas de los vértices. Mira, facilito y sin haber utilizado ni una sola ecuación, ¿de acuerdo? Ni una sola ecuación. El vértice es 6, menos 1 y el otro lado está menos 4, menos 1. ¿De acuerdo, Grace? Porque no estás midiendo desde aquí, sino tienes que medir desde el origen del plano cartesiano. ¿Y cuántos cuadros está para la izquierda? Está solamente 4. Pues. Entonces, menos 4, menos 1. Esta distancia del centro solamente es para ubicarle dónde están, nada más, pero no se cuenta desde ahí, se cuenta desde el centro, desde el plano cartesiano. ¿Listo? Ahí, ya, listo. Bueno, entonces, ¿ahora qué me falta? Me falta ubicarle al foco, mira. Para el foco, ¿qué necesito? A, B o C. Necesito C. ¿Cómo saco C? C cuadrado es igual a la resta 25 menos 16. Por lo tanto, aquí me queda 9. Y la raíz de 9 es 3. Ya. ¿Qué es ese C? La distancia desde el centro de la elipse. ¿Dónde está el centro de la elipse? Aquí está el centro de la elipse.
¿Cuántos cuadros para la derecha debo contar? 3, pues. ¿Y cuántos para la izquierda? 3. Y ahí le vas a encontrar al foco. Pero esa distancia siempre es desde el centro de la elipse, no del plano cartesiano. Por lo tanto, cogemos, mira, este es el centro, este es como que fuera mi 0, 0 y cojo 1, 2 y 3. ¿A quién está aquí? Mi foco 1. Lo mismo para acá. 1, 2 y 3. ¿Quién está? Mi foco 2. Ahora sí, quiero dar la respuesta, pero la respuesta siempre cuento desde aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ah, mi foco número 1 tendría 4 en X, pero menos 1 en Y. El foco número 2, cuento. 1, 2 sería menos 2, punto y coma, menos 1. Y ahí están las coordenadas de mi foco número 1 y mi foco número 2. Exacto. Exactamente como lo dice Grace. Esas serían las coordenadas. ¿De acuerdo? A ver, uno para ustedes. A ver. Uno parecido. X más 1 al cuadrado sobre 16 más y menos 2 al cuadrado sobre 25 es igual a 1. Listo. A ver, igual, lo mismo. Primero, coordenadas del centro. Segundo, los vértices. Tercero, los focos. ¿Ya? Entonces, veamos. Ya, el centro, muy bien. Como lo dice Grace y como lo dice Fátima, el centro, obviamente, solamente tengo que cambiarle de signo a la X. En este caso sería menos 1. Y cambio el signo a la Y. En este caso sería 2. Esas son las coordenadas del centro. ¿Qué me permite descubrir eso? Que el centro o que el elipse, ¿no es cierto? Yo tengo aquí, se encuentra en X, ¿cuánto? En X menos 1, pero en Y2. Es decir, aquí está el centro. Ahora, ¿qué más descubrí de eso? Que es vertical. Como es vertical, la liñita verde, que en donde van a estar los focos y los vértices, sería esta liñita verde de aquí, que debe ser obviamente vertical, porque mi elipse es vertical. Luego, voy a calcular los vértices. Por lo tanto, yo necesito saber cuánto vale A. Pero A cuadrado es igual a 25, por lo tanto, A vale 5. ¿Pero qué es la A? Es la A. La A es la distancia desde el centro hacia el vértice. Es decir, desde mi centro tengo que contar 5 hacia arriba y tengo que contar 5 hacia abajo. Cuento 5 hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, este es mi vértice número 1. Y cuento 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Este es mi vértice 2. Ahora sí, para dar yo la respuesta, yo cuento desde aquí. Los dos puntitos cuento desde aquí. Entonces, vértice número 1. Cuento en X, ¿cuánto es? Menos 1. Pero en Y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Es el vértice 1. Vértice 2, cuento igual. Menos 1, ¿no es cierto? Y hacia abajo, 1, 2, 3. 3. Menos 1, 3. Y ahí están las coordenadas de los vértices. Miren, así de facilito. Exactamente, muchachos, como lo... Bueno, Angie también me dice vertical. Grace me dice menos 1. Menos 1. A ver, Grace, el vértice 5. ¿De dónde sacaste 5? Exacto, menos 3. Ese sí, ese detalle sí. Menos 3 aquí. Pero ese 5 que está ahí, ¿qué será? Menos 1, 5. ¿Qué es ese menos 1, 5? Me imagino que los... Ya. Muy bien, José Luis Guarnizo también. Perfecto. Esa es la idea. No necesitas saber fórmulas. Para nada. Ya, menos 1, 7, menos 1, menos 3. Exactamente. Ahora, los focos. Para sacar los focos, ¿qué necesitamos? Necesitamos la C. Entonces la C sería 25 menos 16 y obviamente me queda nuevamente 9 y la raíz es 3. ¿Qué es ese 3? Ese 3 es la distancia a la que se encuentra el foco, pero ¿desde dónde? Desde el centro. Entonces, ¿cuántos espacios debo recorrerme? 3 espacios hacia arriba. 1, 2 y 3. Aquí está mi foco número 1 y hacia abajo también 3. 1, 2 y 3 y aquí está mi foco número 2. Listo, para dar la respuesta yo tengo que coger desde el origen. Foco número 1. A la izquierda, menos 1. Pero hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Foco número 2. A la izquierda, menos 1. Pero hacia abajo también, menos 1. Y esa sería la respuesta. Así de facilito. Exacto, como, bueno, aquí dice Fátima, me imagino que dice menos 1, claro. Ya, Luis, José Luis Guarnizo, me da todos los datos, perfecto, muy bien.
Luis Miranda también, excelente. Julio, muy bien. Fátima, me imagino que pues, quisiste poner un 5, ¿no es cierto? Angie también. Ahí está. Si fuese 2, a ver, no te cacho lo que dice. Y si fuese 2x elevado al cuadrado. ¿En qué parte exactamente? Ya. A ver, bueno. Me imagino que esto es lo que me quiere preguntar un compañero de ustedes. Ya. Imagínense que yo tengo esto. 2x elevado al cuadrado, ¿ya? Más 4y elevado al cuadrado, ¿ya? Y esto es igual, por ejemplo, a 8, por ejemplo. ¿Listo? ¿Listo? Tengo eso. Esta también es una elipse. Entonces, pero yo no tengo el formato que a mí me interesa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo algo como eso, yo lo que tengo, ¿cómo era lo de la excentricidad? Te cuento que la excentricidad se calcula solamente como C sobre A. Si tienes el valor de C y tienes el valor de A, los divides, imagínate que C es 2 y que A vale 3, la excentricidad es 2/3. Nada más, así se calcula. Bueno, imagínense que tienen ustedes aquí un ejercicio como este también es una elipse. Pero aquí no tengo igualado a 1. Entonces tú tienes que dividir cada uno de los términos para 8. Con eso, ¿qué obtienes? 8 para 8, ya te queda el 1. Entonces aquí te quedaría x al cuadrado sobre 4, aquí te quedaría y cuadrado sobre 2, y aquí te quedaría igual a 1. Y así es como le conviertes en una elipse. No hay ningún problema con eso, ¿de acuerdo? Ahora, miren, solamente eso quería decirles. Si de repente tienen ahí un número 2 o alguna cosa molestándoles, pues no hay ningún problema. Ya listo, chévere. Ahora, miren, nosotros ya hemos visto algunas cosas como para tener la capacidad de reconocer qué son cada cosa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 2x al cuadrado más 2y cuadrado más 5x menos 3y más 5 igual a 0. La otra, por ejemplo, yo tengo 2y cuadrado más 5x más 2y menos 3 es igual a 0. Y por acá tengo 3y cuadrado más 5x al cuadrado más 2x menos 3y más 5 igual a 0, ¿no es cierto? Entonces yo ya tengo la capacidad de descubrir cada una que es. Por ejemplo, imagínense esto, pongo parábola. Esto pongo, por ejemplo, elipse. Y este aquí circunferencia. Entonces esto sería A, esto sería B y esto sería C. Y esto 1, 2 y 3. ¿Cómo enlazarían? ¿Cómo quedaría enlazado para descubrir qué es cada una de ellas? Ahí pongamos una cuarta ya. Aunque no hemos visto. Ya, esta sería la D. Aún no hemos visto todavía, pero obviamente sería la que resta, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo esto, bueno, dejémosle así ya. Después le vemos eso con eso. Así nomás ya. Ahí enlácenle ya. ¿Cómo quedaría enlazado? Ya, Luis Miranda ya me dice. Ya, también eso. Ya, Doris también ya me responde. Ya. Listo, muy bien. Muy bien, muchachos, esa es la idea. Usted sabe que si los términos cuadráticos son iguales y tienen el mismo signo, es circunferencia. Por lo tanto, uno con la C, ¿no es cierto? Si los dos términos cuadráticos, ¿no es cierto? Si existe solo un término cuadrático, miren, en este caso solo la y está elevado al cuadrado, que es parábola. Por lo tanto, 2a, porque solamente un término está elevado al cuadrado. Ahora, si tengo dos términos, en este caso estos dos términos, pero tiene coeficientes distintos, es una elipse. ¿De acuerdo? Eso nada más, muchachos. Un abrazo y nos vemos en la tarde, así que pilas.